Bienvenidos, estimados colegas, a una nueva sesión de capacitación de análisis criminal. En esta oportunidad vamos a estar trabajando los análisis de redes sociales en inteligencia en casos de terrorismo, aunque también se puede utilizar perfectamente bien en casos contra la delincuencia organizada. En este tutorial vamos a utilizar un ejemplo con el programa I2 de IBM. Un concepto académico de lo que es análisis de red social, lo da Kindasi en 2018, nos dice que es un proceso de investigación de estructuras sociales mediante el uso de las teorías de redes y de grafos. Para la Asociación Internacional de Analistas Criminales, el ARS es tanto una teoría como un método, permite comprender el comportamiento humano, incluyendo el criminal, mediante el análisis de las relaciones e interacciones entre las personas. El ARS en el análisis criminal se puede clasificar en función a su uso en tres categorías, como grafos descriptivos o sociogramas, para efectuar mediciones en las redes criminales y comprender sus estructuras y personajes clave, y para la elaboración de técnicas avanzadas de modelaje del delito. En nuestros casos estaremos trabajando con los dos primeros usos, con grafos descriptivos o sociogramas, y para efectuar mediciones en las redes criminales y comprender sus estructuras y personajes clave. Dado que el delito y sus víctimas están fuertemente relacionados en grandes redes sociales, el ARS tiene diversas aplicaciones en el campo del análisis criminal. Apoya en la comprensión de problemas criminales, en la producción de conocimiento para el desarrollo de estrategias de prevención, represión y en la reducción del delito. Gráficamente el ARS lo podemos ver, como dijimos previamente, teoría de grafos y redes sociales. Entonces tenemos una estructura social, en nuestro caso criminal o terrorista, que es representada en forma de uno o varios grafos, en el cual los nodos representan individuos, también conocidos como vértices o nodos, y las aristas o la unión entre nodos, las relaciones que existen entre estas entidades. Las aristas también son conocidas como arcos y son los vínculos que conectan cada una de las entidades, bien sean relaciones familiares, relaciones de trabajo, relaciones criminales, de tráfico de drogas, transacciones financieras lícitas o ilícitas, etc. Ahora, ¿cómo y para qué empleamos el ARS? Aquí tenemos, por ejemplo, una red de tráfico de armas de un caso en Sudáfrica. Se ve bastante complejo, hay mucha información, mucha data, muchas líneas cruzadas. ¿Qué significa o qué significado tiene todo eso? ¿Cómo se usa o cómo se analiza? Es parte de lo que queremos averiguar o explicar en esta sesión de trabajo. Ahora bien, ¿qué aporta el ARS a la inteligencia? La visualización y análisis matemático de los flujos de bienes, tanto lícitos como los ilícitos, dentro de la red criminal o de la red terrorista. Las fuentes de perdurabilidad, resiliencia y de las vulnerabilidades de las redes criminales o terroristas igualmente. Ayuda a identificar quiénes son los líderes actuales y futuros de la red criminal o terrorista. Ayuda a identificar igualmente la estructura cognitiva de los líderes dentro de la red. Permite identificar si la red criminal es de una alta centralidad y de baja resiliencia o por lo contrario es de una baja centralidad y de una alta resiliencia. Se hace análisis social de los líderes. Se establece el tamaño de la red, su estructura social y su despliegue geográfico, entre otras características a estudiar. Las métricas de centralidad en ARS no son más que algoritmos matemáticos que dan valores ponderados, numéricos, para establecer ranking dentro de la red criminal de las diferentes entidades que las conforman. Tenemos la centralidad grado o degree en inglés, de intermediación o betweenness, de cercanía o closeness, y el vector propio o eigenvector. En lenguaje sencillo para los analistas de inteligencia que están comenzando en estas lides, el grado nos ayuda a identificar o a estudiar o los más activos dentro de la red criminal. La intermediación nos permite establecer quiénes son los que abren o cierran puertas o permiten el paso de cosas de influencia, de órdenes o de bienes a través de la red criminal o la red terrorista.
La cercanía nos establece o nos indica cuáles son los mejores accesos, los caminos más óptimos dentro del flujo de la red criminal. Y el Eigenvector nos pondera y nos da un ranking de aquel que es o de aquellos que son los más influyentes a la hora de la toma de decisiones dentro de la red criminal o de la red terrorista. Vemos el concepto del aporte de cada una de las métricas de centralidad, en este caso el de grado, es igual al número de enlaces directos que cada entidad tiene con las otras entidades dentro de la red. El algoritmo matemático del programa que estemos utilizando lo que va a hacer es contarnos todos los enlaces que tiene o todas las conexiones que tiene cada entidad y establecerá un ranking en función a la cantidad de enlaces que cada entidad tiene dentro de la red criminal. Eso le dará una posición matemática dentro de la red criminal a esa entidad. La centralidad de intermediación establece el número de caminos o rutas más cortas que pasan a través de cada entidad. Es decir, también le hará una ponderación a los caminos más cortos que se establecen para conectar una entidad con otra dentro de la red para obtener los caminos o las rutas más importantes o más cortas para la interconexión, bien sea de información, de bienes o de trabajo de cualquier tipo dentro de la red criminal o terrorista. También obviamente debidamente ponderada cada relación para establecer un ranking de cada una de las entidades dentro de la red criminal. La centralidad de cercanía es el algoritmo que nos permite establecer también numéricamente qué entidad puede llegar a otras con el menor esfuerzo posible. Es decir, para que Mari llegue a Stefan debe hacer por lo menos 1, 2, 3, 4 saltos. Igualmente para Frederica llegar a Stefan deberá hacer 1, 2, 3, 4 saltos también. El algoritmo lo que hace es evaluar a todas las entidades y sabe qué cantidad de saltos debe dar cada entidad hacia otra o a todas las demás dentro de la red. Le da una ponderación, establece el valor matemático de cada una de ellas y también establece un ranking dentro de la centralidad de cercanía para que sepamos en ese caso entonces también otro valor importante de la métrica de centralidad de las entidades dentro de la red criminal. Y por último, la centralidad de vector propio o Eigenvector es la entidad o son las entidades que están conectadas con otras entidades que están bien conectadas. Son las entidades que generan mayor influencia a través de la red criminal, motivado obviamente a la posición que ocupan en función al crecimiento de la red criminal o terrorista. También recibirá una ponderación matemática del algoritmo y estableceremos un ranking de Eigenvector de las entidades dentro del estudio de la red criminal o terrorista. Ahora bien, ¿cómo seleccionamos un programa para ARS? Bueno, hay 4 preguntas fundamentales. ¿Está su personal capacitado en el uso y manejo de ARS? ¿Qué tan complejas son las redes que va a analizar su equipo de trabajo? ¿Su organización está más enfocada en la visualización de las redes, en la medición de sus métricas de centralidad o requiere una combinación de ambas técnicas de todos estos elementos? ¿Cuál es la misión de su organización? ¿Y tiene su organización un presupuesto, si es que tiene alguno, que le permita comprar o adquirir algunos de estos programas, que no son muy baratos tampoco que se digan? ¿Y qué programas disponibles entonces hay para hacer ARS? Tenemos Gephi, que es un software gratuito, un software libre, de los más populares, paquetes de visualización, no requiere conocimiento de programación y puede cargar hasta 100.000 nodos. Cuenta con medidas métricas matemáticas de centralidad, las 4 que vimos anteriormente. NodeXL es un complemento de Excel, no tiene la misma calidad visual o de visualización de Gephi, pero cuenta con una librería de análisis para algoritmos de cálculos de métricas que es muy superior. Payek también es un software libre, de alto nivel, muy poderoso para analítica de datos, pero no es tan bueno como herramienta de visualización como lo es Gephi. Tenemos el I2 de IBM, que lo vamos a estar usando en un momento en un ejemplo de caso de terrorismo. Es uno de los programas comerciales más conocidos y de mayor uso en agencias de inteligencia
y policiales en el mundo. Cuenta con aplicación para hacer métricas de ARS. Palantir es un programa comercial de alto costo, similar al I2 de IBM, no desarrollado específicamente para ARS, pero con aplicaciones para hacer sus métricas, usado también por agencias de inteligencia y cuerpos de policía a nivel global. Y Sentinel Visualizer, que es un programa comercial también, similar al I2 de IBM, de uso por parte de agencias de inteligencia policiales, y cuenta también con sus métricas de centralidad para hacer análisis o para hacer ARS. Vamos a hacer nuestro ejemplo con el trabajo que hizo el doctor Valdis Krebs en marzo del 2002 sobre el ataque a las Torres Gemelas el 11 de septiembre del 2001. El doctor Krebs, o Valdis Krebs, experto en ARS, con información de fuentes abiertas, presenta este estudio que vamos a explicar en un momento, del 9-11 en marzo del año 2002. Es un estudio obviamente que hace a post-mortem. Define 3 niveles de fortaleza de relaciones entre pares de nodos, es decir, entre los pares de terroristas que estuvieron involucrados en el evento. Las fuertes fueron aquellos terroristas que se conocían desde muy jóvenes. Las moderadas eran los terroristas que viajaron juntos o se reunieron en algún momento. Y las relaciones bajas fueron aquellas donde los terroristas se conectaron esporádicamente o presentaron algún tipo de transacción financiera entre ellos. Aplicó la métrica de centralidad de ARS y obtuvo un ranking de la importancia de los terroristas. Utilizó los algoritmos de grados, intermediación, cercanía y el eigenvector para ello. Las fuentes principales del Dr. Krebs fueron fuentes abiertas, el Washington Post, el New York Times, el The Wall Street Journal. Obtiene la información de los terroristas y comienza a hacer su trabajo con ARS. Para octubre, o sea, al mes del ataque, ya Valdis Krebs había elaborado este diagrama de relaciones de los 19 terroristas que habían atacado o que se habían apoderado de los aviones. Entonces Valdis Krebs elabora el primer gráfico de análisis de los 19 terroristas que secuestraron los aviones al mes del ataque, con fuentes abiertas únicamente. Elaboró un trabajo y estableció en función al grado de relaciones y el tamaño del grupo que existía una baja densidad de relaciones entre los 19 terroristas, confirmando que tenían un alto nivel de compartimentación dentro de la red. Todo esto con fuentes abiertas. Hizo después también el estudio de centralidad y confirmó que los 6 terroristas más sin caracterizados precisamente eran los que tenían dentro de la red criminal los mayores altos de grado, cercanía e intermediación. Recordemos, antes de hacer el ejercicio con el programa de I2, que la ARS es una herramienta de trabajo más, no sustituye el pensamiento crítico de los analistas. Procedemos entonces a pasar, este es el símbolo de I2, de IBM. Yo en aras del tiempo ya desarrollé el diagrama de relaciones de los 19 terroristas que secuestraron los aviones. Vamos entonces, podemos invocar el análisis o el ARS en el I2 de IBM, tanto por acá, por esta vía, por análisis de red social, o también lo podemos ubicar por acá con este símbolo. Vamos a hacerlo por acá. Convocamos análisis de red social, buscamos las opciones, voy a pedirle que me las dé todas, la intermediación, la cercanía y el grado y eigenvector. Pido que me dé los resultados, hago clic acá. Inmediatamente entonces fíjense que I2 de IBM me establece ya una jerarquía en función a los grados de centralidad, lo que me permite establecer quiénes son las personas más importantes, quiénes fueron los terroristas más caracterizados, que tuvieron mayores responsabilidades dentro del ataque de septiembre de 2001 en los Estados Unidos. Podemos hacer un filtro hasta los 5 más importantes. Fíjense como I2 me los marca acá en la red y me establece obviamente el ranking de los más importantes terroristas en las medidas de centralidad. Bien, estimados colegas, esperando que esta capacitación sea de ayuda para ustedes en sus actividades diarias. Espero verlos muy pronto en una próxima capacitación. Hasta luego.